amigos de Telesur, bienvenidos a Somos, el espacio cultural que visibiliza las manifestaciones, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Soy María Antonieta Peña y en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida a este espacio cultural. Y de inmediato veamos qué es lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Somos de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. En La Habana se pudo apreciar el concierto virtual que ofreció el cantautor Vicente Feliu. A Venezuela regresa finalmente la tan esperada Abuela Cueca, patrimonio cultural de la nación suramericana y patrimonio natural de la humanidad declarado por la UNESCO. Además, el mundo recuerda la partida física del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Es parte de lo que estaremos revisando en esta edición de Somos del día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur en Twitter. Por allí nos encontramos. Hacemos pausa y volvemos para contarles más de la jornada cultural en Somos. Estamos de regreso en Somos, iniciamos nuestra jornada cultural, lo hacemos en Cuba. En La Habana se puede apreciar el concierto virtual que ofreció el cantautor Vicente Feliu, promovido por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música. Esta iniciativa busca brindarle entretenimiento al público con creaciones artísticas nativas y de calidad, transmitidas por radio, televisión y por diversas plataformas digitales. Vamos a ver imágenes del concierto a continuación. Soy de donde soy, aunque me encuentre donde esté, aunque la noche cubra el cielo y haya crisis con la fe. Soy de donde habita el corazón, donde se sueña con palomas y se muere por amor. Sé de la mano tendida al pasar, de la mano que ofrezco sin mucho mirar. Sé de caminos de vidrio y neón tan veloces que al cabo han perdido el andar. Sé que no hay sueño barato. Allí vemos a Vicente Feliu en uno de los conciertos que ha ofrecido a través de las plataformas digitales. Y también en Cuba continúan los conciertos en línea. Esta vez es el turno de David Blanco, quien fue iniciador de los conciertos desde su casa en este país, así como los diferentes espectáculos que se han subido al canal de YouTube de pasadas presentaciones. Lo vemos a continuación. David Blanco regresa a las plataformas digitales y esta vez enlazadas con la radio y la televisión de la isla para apoyar el mensaje "Quédate en casa". Con esta etiqueta, los músicos cubanos se han sumado a la iniciativa internacional de ofrecer recitales a través de Internet en un contexto marcado por el cierre de espacios culturales y la necesidad de entretener a las personas que cumplen la cuarentena en casa. El escenario virtual ha acogido a destacadas figuras de la música de la nación caribeña gracias a las alianzas entre el Ministerio de Cultura y los institutos cubanos de la música, la radio y la televisión. Los recitales son transmitidos por las frecuencias del canal clave Radio Progreso, YouTube y enlaces de más de 100 páginas en Facebook. Desde las 16:30 hora local, 4:30 de la tarde. La idea es justamente llevar cultura y emociones a los hogares de la nación caribeña para que pasen en familia un rato agradable. Concierto de David Blanco, quien se une a estos conciertos en plataformas virtuales. Les contamos ahora que Brasil está de luto y toda Latinoamérica. El célebre escritor brasileño Rubén Fonseca falleció el pasado miércoles 15 de abril a sus 94 años a causa de un infarto en su departamento. Fue reconocido por su narrativa realista a través de la cual reflejaba a la sociedad brasileña. Es considerado una eminencia de la narrativa en lengua portuguesa. Entre sus obras literarias tiene lugar la crítica social, la violencia, la pobreza, la lujuria y los aspectos policíacos. Resaltan con títulos como Agosto, Feliz Año Nuevo y El Cobrador, El Gran Arte, Amalgama, Calibre 22, Carne Cruda, entre otras obras. Una de las novelas más populares del escritor fue El Caso de Morel, por la cual ordenaron su secuestro. El hecho generó que el libro aumentara
aumentara el número de ventas al captar la atención de lectores y críticos. Fonseca tenía estudios en Derecho y Administración de Empresas, se desempeñó como abogado penalista, inspector, jefe de Relaciones Públicas y comenzó a publicar libros a sus 38 años de edad. En el transcurso de su carrera como escritor, el autor recibió numerosos premios por El Ejemplo, el Camões y el Juan Rulfo, ambos en el año 2003. Así nos vamos hasta Chile, donde una nueva y lamentable noticia: el fallecimiento del guionista y director de cine chileno Luis Sepúlveda a causa de una neumonía asociada al nuevo coronavirus. Sepúlveda se encontraba ingresado en el hospital de Oviedo, en España, desde finales de febrero. Falleció a sus 70 años al no responder a los tratamientos y antibióticos. Sepúlveda era conocido a nivel internacional desde el año 1988 con la publicación de Un viejo que leía cartas de amor. En 1993, el grupo editorial español Tusquets Editores publicó su obra y fue traducida a numerosos idiomas y llevado al cine con guiones del propio Sepúlveda. En 1997 vivía en Gijón, ciudad costera asturiana, donde era muy conocido por ser quien impulsara muchos proyectos, entre ellos el Salón del Libro Iberoamericano. Abandonó su natal Chile en 1977 tras recibir represalias por el régimen de Pinochet. Realizó obras como Mundo del Fin del Mundo, Nombre del Torero, Patagonia Express, La Rosa de Atacama o Fin de Siglo. Durante su carrera como escritor recibió varios galardones. En 1976 el de poesía Gabriela Mistral, en 1978 el de Rómulo Gallegos y otros más. Además, Sepúlveda es Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa y doctor honoris causa en otra de las universidades. A conocer el sur, ese sur que mete. Y así vamos hasta Uruguay, donde se realiza los días 16, 17 y 18 de abril la Pandemia Fest, así se llama, streaming desde casa en tiempos de confinamiento a causa del coronavirus COVID-19. El evento cuenta con la presentación de una extensa lista de músicos y DJs de nuestro país y de América Latina. Así entonces siguen las cosas. Esto que vemos es imágenes de la información que de inmediato les damos. En Rusia, el Teatro Bolshoi transmitió el 15 de abril en su canal de YouTube una puesta del Corsario, uno de los ballets paradigmáticos de Marius Petipa. El Teatro Bolshoi se sumó a un grupo de instituciones que comparten por estos días en redes sociales diversos espectáculos de lujo para facilitar el acceso al público desde el hogar. Es por ello que en su canal de YouTube transmitieron una reciente puesta en escena de El Cascanueces, interpretado por la propia compañía de teatro, y alcanzó 800.000 visitas en vivo, mientras la transmisión del Corsario en el primer acto fue seguida por unos 19.000 usuarios. Diferentes variaciones de El Corsario aparecen en concursos, galas y festivales internacionales de ballet, por lo que la pieza resulta clave en el repertorio de los artistas clásicos. Marius Petipa ha sido creador de El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, Don Quijote, entre otros. Para el próximo 18 de abril, el Teatro Bolshoi anuncia la presentación del ballet Espartaco en homenaje al artista Vladimir Vasiliev. Allí vemos imágenes de parte de lo que se ha transmitido el Teatro Bolshoi desde Moscú a través de las redes sociales. Cosas que ocurren a través de las plataformas digitales, una nueva manera de tener acceso a la cultura de cualquier parte del mundo. Y nos vamos hasta Egipto. Las mezquitas egipcias permanecerán cerradas hasta que perdure el peligro por el contagio por el coronavirus. Esta medida estará vigente incluso durante el Ramadán, una importante fecha. Una disposición que además fue anunciada el pasado 21 de marzo a causa de varios casos de infección en el gigante árabe, donde su mayoría son musulmanes sunitas. El Ramadán, cuando los seguidores de esa religión suelen confraternizar en familia y entre amigos, comenzará dentro de una semana, y de ahí el llamado a las autoridades religiosas, quienes recomiendan orar en la intimidad del hogar y prohíben el iftar, festines culinarios masivos celebrados en plena calle para romper el ayuno. Las restricciones han impuesto cambios en las tradiciones de la nación norafricana, donde su población visitaba las mezquitas y minaretes. Esto es otro de los eventos que se cancela en la pandemia del coronavirus. En este caso, Egipto se suma entonces. El Ramadán se celebrará desde casa.
Así nuestro repaso por las noticias culturales de la jornada. Estamos de vuelta en segundos para contarles más en este programa cultural, La Ventana Cultural de Telesur. Esto es Somos, ya venimos. De regreso en Somos, hablemos de un símbolo sagrado para el pueblo Pemón en Venezuela, que estará de vuelta en el país después de más de 22 años. Se trata de la piedra o la abuela cueca, un símbolo sagrado que fue extraído ilegalmente por un alemán para realizar una exposición en Berlín. Vamos a conocer parte de la historia de este importante patrimonio, no solo natural, sino también cultural, que tiene gran importancia espiritual, energética para los venezolanos, especialmente para el pueblo Pemón. Vamos a revisar. La piedra o abuela cueca, símbolo sagrado para el pueblo Pemón de la Gran Sabana, es una roca de jaspe que pesa alrededor de 30 toneladas y representa una persona convertida en piedra. Protagoniza una historia de amor ancestral que da vida a la cosmovisión del pueblo Pemón. Es una de las piezas de un dúo, la abuela cueca y el abuelo cueca, la matriarca y el patriarca de esta comunidad. El relato cuenta que se trataba de un amor prohibido que por su persistencia condenó a la pareja a ser convertida en piedra. Este símbolo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. El símbolo ancestral de los Pemones fue extraído de su lugar natural en 1998 durante el último gobierno de Rafael Caldera por el artista y comerciante alemán Wolfgang Kracker von Schwanzensfeld. El monumento formaría parte de la exposición Global Stone en el Parque Metropolitano der Garten en Berlín. Su propósito era unir a todas las personas de los 5 continentes a través del reflejo de la luz solar por medios artísticos. Para ello navegó alrededor del mundo buscando rocas que correspondían a una particularidad única y cuyo mineral, forma y origen fueran característicos del lugar. La extracción ilegal fue denunciada por el pueblo Pemón, quienes afirman que diversas tragedias como la del deslave de Vargas se deben a la separación de las rocas y consideran que el equilibrio de la naturaleza no sería nuevamente alcanzado hasta que la abuela cueca regresara a su lugar natural de reposo. Luego de las gestiones emprendidas por el gobierno de Venezuela, que desde el año 2000 asumió la repatriación de la abuela cueca como una deuda histórica de los pueblos y comunidades indígenas y de la consecuente lucha del aguerrido pueblo Pemón, el proceso de resolución del conflicto empezó en 2012. La Asamblea Nacional acordó la repatriación de la piedra cueca. 6 años después, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que la roca volvería a su localidad. Personas en representación del pueblo Pemón fueron hasta Berlín para hacer un ritual de sanación. La repatriación, después de 22 años, es producto de un acuerdo amistoso. La piedra cueca fue trasladada de Berlín a Bélgica para ser enviada a Venezuela por barco y finalmente llegó a la nación suramericana. Una hermosa historia, sin duda, que recoge muchísimo de la cultura Pemón en Venezuela. Vamos ahora a revisar algunas cuentas en Twitter, algunas reacciones respecto a la piedra cueca y a la llegada de la piedra cueca. Allí vemos, gobierno bolivariano logra la repatriación de la piedra sagrada abuela cueca. Allí lo vemos en pantalla. Cueca, la piedra sagrada para el pueblo Pemón, llega a Venezuela tras casi 22 años en Alemania. Lo tiene allí la cuenta de BTV Canal 8, el canal del Estado en Venezuela. Y allí vemos las imágenes del escenario natural al que pertenece la sagrada abuela cueca. Un momento que ha sido esperado por el pueblo Pemón, por la cultura venezolana. Desde hace casi o más de 22 años han estado esperando el regreso de la abuela cueca. Las imágenes que vemos fue un ritual de sanación que se le hizo en el año 2018, hace 2 años, allí en Alemania, en Berlín, antes de devolver esta hermosa piedra de jaspe llamada y conocida como la abuela cueca. @el de Acarigua lo tiene. Cueca, la piedra sagrada para el pueblo Pemón, llega a Venezuela tras casi 22 años en Alemania vía @Cancillería BE. Y vemos allí parte de lo que sería el proceso de retorno al puerto de Guanta en Venezuela, en el oriente del país. El proceso de repatriación y de llegada de la abuela cueca, una roca de jaspe de al menos 30 toneladas que está
llegando a Venezuela. @Edgar González, excelente noticia para Venezuela. Llegó Cueca y definitivamente el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Allí tenemos un mapa y allí hay una hermosa representación del escenario natural en el mapa de Venezuela al que pertenece la hermosa roca de jaspe, la piedra Cueca, así llamada por los pemones, una hermosa historia, como les mostrábamos, de un mito natural, una historia de amor que no habría sido posible y que por ello está la abuela Cueca y el abuelo Cueca también. Allí estaremos entonces informándoles a través de nuestros distintos espacios. Una de nuestras cantoras venezolanas, @Fabiola José, dice en su cuenta en Twitter: bienvenida abuela Cueca, a su regreso se restablecerá el equilibrio ambiental y ecológico de dimensiones planetarias que considera el pueblo ancestral Pemón. Fue quebrantado por la separación de los abuelos Cueca, así sea. El pueblo de Venezuela, la comunidad Pemón y la cultura venezolana sin duda ha esperado este momento por casi 22 años y ha sido este entonces un logro de la diplomacia cultural de Venezuela. Nuevamente en Venezuela, en el país, en la nación suramericana, el pueblo Pemón tiene en su escenario natural la abuela Cueca, la sagrada abuela Cueca. Hacemos una pausa, estamos de vuelta para contarles más de nuestra jornada cultural en Somos. Ya venimos. Estamos de regreso en Somos. Toda Latinoamérica recuerda a un escritor guionista colombiano que cautivó al mundo con su letra, el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a quien vamos a recordar en el siguiente material. Parte de su vida, parte de su legado, parte de su obra lo tenemos a continuación. Vamos a ver. Aquel 6 de marzo de 1927 nace quien se convertiría en uno de los escritores más influyentes de habla hispana, un cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo intelectual, un hombre comprometido con las necesidades de América Latina y su amada Colombia, el padre del realismo mágico, quien demostró con su escritura que el vivir cotidiano y la magia están unidos y enamorados. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 meses, 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Innumerables libros se quedan en el pensamiento de cientos de lectores a quienes este escritor termina convirtiendo en impulsivos devotos, amantes y seguidores de sus obras, todos durante años esperando que García Márquez hiciera una nueva publicación tan o más viral que 100 años de soledad, a quien le dedicó 18 meses de su vida y la catalogó como un libro donde sucedió todo dentro del pueblo de Macondo, u otra obra que causara el mismo sentimiento enternecedor que Amor en tiempos de cólera, dedicada al paradójico y desenfrenado amor de sus padres, un amor donde se demuestra que la esperanza es lo último que se pierde. Un Jueves Santo, 17 de abril de 2014, Colombia y el mundo se inundaron de tristeza al conocer la noticia de que este baluarte de la literatura había partido y con él la esperanza de seguir cautivando con nuevas obras. Pero Gabriel García Márquez se sembró en el corazón del pueblo. Incluso después de su muerte pasarán décadas y mucha gente abrirá uno de sus libros, se enamorará con su letra y transmitirá su historia de generación en generación, porque a hombres como el Gran Gabo no se les tiene permitido morir. El Gabo, como es recordado por los latinoamericanos, Gabriel García Márquez, como autor de ficción, el Gabo, considerado figura central del realismo mágico en Latinoamérica, un género literario que consiste en la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. Vamos a ver el siguiente informe. Publicada en 1967, la novela 100 años de soledad es una de las obras más representativas de la literatura latinoamericana en el siglo XX.
Ubicada dentro del realismo mágico, la historia nos relata una serie de sucesos insólitos e insospechosos en donde ni su narrador ni sus personajes se asombran ante ellos. Lo maravilloso es representado como parte de la realidad cotidiana. García Márquez nos conecta con la identidad de su Colombia natal a través de la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, fundadores del pueblo de Macondo, una familia que termina condenada a la soledad. Publicada en 1971, la novela del relato de un náufrago debe su origen a un reportaje de investigación hecho por García Márquez en 1955 sobre la desaparición de 8 marineros de la Armada colombiana, luego de haber caído al mar en medio de una tormenta en el Caribe, en la que solo sobrevivió Luis Alejandro Velasco. No obstante, en la obra, la figura del náufrago nos describe a un héroe, un ser humano que sobrevivió y se resistió a morir en medio del mar durante 10 días sin alimento, reflejando la constancia, la paciencia y las esperanzas para luchar de quien se aferra a la vida. Publicada en 1985, El amor en los tiempos del cólera expone el realismo sin los elementos sobrenaturales del realismo mágico. Una historia basada en el amor, la fidelidad y la preservación de este sentimiento a pesar del tiempo, donde la muerte también está presente. El uso del recurso narrativo retrotrae al lector a circunstancias del pasado, porque es una historia de amor juvenil y de amor enterado en años. De ahí que la novela se extendía en detalles que la hacen una obra extensa, pero entretenida y con gran riqueza cultural. Se basa en el desmedido amor de los padres de su propio autor, Gabriel García Márquez, quien considera este libro como uno de sus favoritos. Parte de la vida y de la obra de Gabriel García Márquez. Así despedimos esta edición de Somos del día de hoy. Lo hacemos con música. Con la etiqueta Estamos Contigo, una nueva canción que se llama Izar Banderas de Emilio Vega, una contribución del Ministerio de Cultura e Instituto de la Música y en especial de la EGREM en el aniversario número 56 en esta lucha contra la pandemia del COVID-19. Desde Cuba, música para todos. Recuerden nuestras redes sociales entonces, @SomosTelesur en Instagram y Twitter, @MariaPTelesur. Por allí nos encontramos. Gracias por estar con nosotros una vez más en una edición de Somos. Música para ustedes. Amanece mi ciudad con cierta soledad. Me pregunto qué sucede, algo pasará. Hay algo tremendo que enmudece la razón. Una enfermedad rápida y voraz que ha colmado al mundo de desdicha, muerte y dolor. El país se esfuerza hoy por hallar la solución. Para todos los cubanos esta es la misión. Hoy la patria exige